Yo soy de la naturaleza de estar enfermo y yo soy de la naturaleza de morir. Y nos decimos cada semana durante nuestro grupo recitamos estos recuerdos y es muy importante porque siempre estamos viviendo con la fantasía que, oh, no, no voy a morir. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. El Dr. Robert Waldinger es profesor de psiquiatría en la Harvard Medical School, director del Centro de Terapia Psicodinámica e Investigación del Hospital General de Massachusetts y director del Harvard Study of Adult Development, el estudio más largo sobre la felicidad jamás publicado. Es autor de numerosos estudios científicos y 2 libros académicos. El Dr. Waldinger es monje zen. En este episodio exploramos la naturaleza del yo y la ilusión de la separación, destacando cómo estas creencias o verdades occidentales nos causan demasiado sufrimiento. Waldinger argumenta que el estilo de vida es fundamental para la medicina y la salud mental y subraya el papel de la psicoterapia y los psicodélicos en el tratamiento del trauma. La ciencia y la espiritualidad no siempre están separadas, sobre todo cuando entendemos que la vida es una paradoja llena de paradojas, por lo que no siempre hay que tratar de resolverlas, aunque nunca hay que dejar de investigarlas. Bob nos habla de la aceptación de la enfermedad y la muerte como parte de su práctica zen, y lo que esto implica para una persona que vive en el mundo académico occidental y en el mundo espiritual oriental. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña el doctor Robert Waldinger. Robert, Bob, gracias por estar aquí. Sí, es un placer estar aquí contigo. Me estás contando que vienes regresando de Japón después de 2 semanas. Estás con un poco de jet lag. Sí. Me imagino has ido muchas veces a Japón. ¿Qué fue diferente en este viaje? Tanto. Por ejemplo, yo visité a unos templos de Zen y teníamos reuniones con monjes de Zen y era muy interesante aprender de la práctica del budismo de Zen en Japón. Es distinto y el uso de los templos es distinto que lo que pasa aquí en los Estados Unidos o me imagino en México también. Muy interesante y por supuesto la comida, oh, maravillosa. Y también la gente es muy amable, muy educada, muy empática, pero también un poco cerrado comparado con los norteamericanos, con los mexicanos. A veces la amabilidad puede hacer justamente eso, el cerrar una puerta para una conversación más vulnerable, más personal, ¿no? O sea, Sí. estamos en buena relación, te atiendo y me atiendes, pero nada más sucede. Sí, por ejemplo, cuando nosotros conocimos, rápidamente teníamos una conversación bastante importante, de cosas importantes. Esto no pasó con la gente en Japón, para mí. Sí, yo recuerdo contigo que nos encontramos en el baño, estábamos en el baño lavándonos las manos y nada más con la sonrisa, con un pequeño comentario, pudimos conectar a un nivel profundo sin realmente conocernos, ¿no? Eso es algo que no se puede con todas las personas y tu cabeza está en muchos mundos, pero cuando quieres, hay algo en la mirada, en la sonrisa, que hace esa invitación. Yo la sentí contigo y me atreví a entrar a tu espacio. Sí, me gustó mucho hacer esta conexión y es raro, claro, pero yo creo que esto es más común en los Estados Unidos. Claro que es más común en México. Yo creo que la gente mexicana es más amable, más simpática que en el noroeste de los Estados Unidos, por ejemplo. Y regresando al tema del budismo zen, tú creciste como judío, te identificas judío, pero también te identificas como budista, ¿no? Sí, o sea, soy Y un yubu, decimos. me encanta. Te escuché en una entrevista que decías que Suzuki decía, There's no enlightened person, there are only enlightened activities. Eso, sí. Y esto para mí es crucial porque quita mucha presión,
¿no? O sea, uno es lo que hace. Entonces me gusta que la iluminación se define en esos términos. ¿Cómo te hace sentido a ti esta frase? Es que, por ejemplo, un principio fundamental del budismo es que no hay un yo fijado, no hay un yo separado, o no hay un yo que existe permanentemente durante el tiempo. No existe. Soy cambiando en cada momento. Y por eso es lo que dijiste de las actividades. Entiendo como el hecho de que cuando yo busco a Bob, no puedo encontrarlo. No existe. Solo soy lo que hago en este momento, lo que digo en este momento, el contacto contigo. Esto es todo. Sí, hay una frase que ahorita me vino a la cabeza de un premio Nobel de literatura que también fue sobreviviente del Holocausto, Imre Kertész, y decía, yo es una ficción que a lo sumo somos coautores. Es una ficción y eres uno de los coautores de la ficción. Sí, 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 eso. Y es una ficción muy útil, ¿verdad? Porque necesito esta ficción para decir, ok, a las 3 de la tarde yo voy a hablar con Víctor. Sí, necesito operar, necesito funcionar con esta ficción, pero esta ficción también nos hace daño porque hay una ficción del yo separado, del yo superior a ti. Sí. Sí, y en muchos sentidos, este concepto del yo separado es un concepto que nos hace sufrir mucho en la vida. Y no solo es que somos cambio constante, sino que en este yo hay una multiplicidad, ¿no? Hay una multiplicidad de especies que nos cohabitan, Sí, hay una multiplicidad de personas que somos, y creo que esto se conecta mucho con tu trabajo en la longevidad, en la felicidad, de cuando estamos en conexiones reales con nuestras personas, entonces hay felicidad y longevidad, pero no es porque el yo se relaciona con otros yos individuales, sino porque la fragmentación se vuelve a unir. O sea, estábamos fragmentados porque pensábamos que éramos individuos. y soy fragmentado, yo soy diferente contigo que con mi esposa, por ejemplo, claro, o con mi jefe en mi departamento de psiquiatría en el hospital. Y por eso hay muchos Bobs que existen, que coexisten siempre. Y es muy importante no concretizar, porque hay una teoría de un maestro de Zen, David Lloyd, y él cree que nosotros creemos en el fondo del ser que no somos reales, que el yo no existe. Y no es un terror. Nosotros tenemos mucho miedo de esta realización y respondiendo de este miedo, tratamos de concretizarnos. Por ejemplo, de ganar mucho dinero, de hacernos famosos, de muchos métodos de tratar de concretizar el yo. Claro, y el sufrimiento viene porque estamos concretizando algo no concretizable, o que no está ahí al 100%. ¿Cómo caracterizarías esta idea del enlightenment, de la iluminación? O sea, ¿dirías que la persona que está en el proceso, en la actividad de iluminarse, es la que se está dando constantemente de esa ficción del yo? ¿Es una de las vertientes de esa iluminación? Sí, la iluminación, en Zen decimos que la iluminación no es un acontecimiento, no hay ningún lugar que es la iluminación, solo las actividades. Y en unos momentos estoy iluminado y en otros momentos no. Y no hay una persona que existe que está siempre iluminado. De hecho, yo tuve, ahorita en el Festival de las Ideas, tuve una experiencia, tuve un momento donde estaba como bajo mucho estrés, hice algo que no iba muy conforme con mis valores en ese momento, Eso. pero estaba muy acelerado y hice algo que no estuvo muy bien. Después de que pasó todo el evento, me cayó este 20 y dije, ay caray, o sea, ¿cómo puede ser que yo hice eso, no? Y entonces, esa fue una realización muy importante y es que distintos niveles de conciencia coexisten en mí al mismo tiempo. De acuerdo. Es importante porque nosotros queríamos encontrar un ser que es siempre iluminado, un ser perfecto, un ser que ha conseguido nirvana, ¿verdad? Pero no existe, no existe. Siempre somos una combinación de seres muy imperfectos. Ujú. Y en cualquier momento yo puedo hacer daño a otra persona, yo puedo ser muy infantil,
y en otros momentos puedo funcionar como un ser iluminado. Ujú. Y sabes que también está muy ligado a esta idea de que hay como la gran noche de la liberación, ¿no? Como esa noche de la iluminación, de la liberación, y al día siguiente ya todo el mundo, toda la realidad va a cambiar. Y eso también nos genera un problema, ¿no? Porque pensamos que, este problema ya lo resolví, o esta relación ya la acomodé. Pero todo es mucho más complejo y más incierto todo el Mucho tiempo. más complejo. Exacto. El día después no llega. Hay un libro en que hay entrevistas con seres muy iluminados, ¿ok? Con maestros de meditación y el título del libro es Después de la iluminación, la lavandería. Sí, de Jack Cornfield, ¿no? Eso, exacto, exacto. Sí, exacto. Y hasta yo pensaría que en la lavandería, haciendo los platos, tendiendo tu cama, ahí está la iluminación verdadera. Eso. Hay un koan. El estudiante pregunta, ¿qué es la iluminación? ¿En qué consiste? La respuesta es, lava tus platos. Me encanta a mí la naturaleza del koan porque es una naturaleza que el pensamiento cartesiano, lineal, occidental no le gusta, ¿no? Y que haya una contradicción, que haya un humor en cosas demasiado serias. Y ahí es donde se queda, se suspende, es más, se acepta la tensión de la paradoja y no se trata de resolver. Sí, porque la vida es una serie de paradojas y mi vida está llena de paradojas. Y Zen y en muchas tradiciones espirituales es importante explorar, investigar las paradojas, no resolverlas, sino investigarlas, vivir con las paradojas. Voy a tratar de hacer un puente de esto con la práctica clínica, la práctica médica. Tú eres Sí, psiquiatra, la escuela de medicina tampoco le gustan las paradojas y las contradicciones porque no. estudiamos y trabajamos para tener respuestas. Y sin embargo, la complejidad de la mente humana y de la realidad del humano es paradójica y compleja. Y yo creo que mientras más el profesional de la salud esconda la paradoja con el supuesto conocimiento positivo, puede realizar una distancia con su paciente, sobre todo cuando estamos hablando de un psiquiatra, un psicólogo, un médico en el doctor-patient relationship, ¿no? Sí, ¿Cómo uno habita la paradoja en frente de un paciente que está sufriendo? es muy difícil porque el médico quiere, más que todo, quiere saber la respuesta, los hechos, saber todo. Es la certeza lo que queremos. Y los pacientes también quieren que nosotros médicos tienen certeza. Y en muchos casos no existe. Y por eso es muy difícil compartir nuestra, ¿cómo se dice?, incertidumbre con los pacientes, porque ellos dicen, no, no quiero esto, no quiero entender que tú no sabes. Y es muy importante hacerlo con habilidad. Es muy importante que el paciente confía en el médico, pero esto puede incluir la falta de certeza a veces, porque en la mayoría de los casos en la vida y también en la medicina no estamos seguros de nada. Sí, yo creo que esto es algo que los profesionales de la salud, los políticos, los empresarios, los educadores, los maestros, tenemos que practicar más, ¿no? En no tener todas las respuestas, porque también el sistema te ganas credibilidad y ganas dinero y ganas fama y ganas followers y ganas votos, porque tú dices, así se va a solucionar la desigualdad o la pobreza o la contaminación o la enfermedad. Ya. ¿Cómo tú, en tu caso, has navegado por tantos años de práctica clínica y de investigación y te has permitido ser vulnerable para decir no sé y que eso sea un puente para para un mejor outcome, para un mejor resultado, no nada más para cruzarte de brazos, sino ahí empieza el camino cuando dices no sé? Sí, sí, porque en la mayoría de los casos, en mi experiencia, cuando yo comparto el hecho de que no conozco la respuesta, el paciente me tiene más confianza en mí, porque yo comparto mis dilemas. Yo digo al paciente, esto es el dilema y qué podemos hacer juntos, cómo podemos decidir juntos. La gran mayoría de mis pacientes apreciaban mucho
tienen mucha gratitud para este método de funcionar juntos, de colaborar en su salud. Y hay una cosa que a veces se nos pasa desapercibido, obviamente no en una cirugía, si tú fueras cirujano no aplica igual, pero Sí, claro. que el vínculo con el paciente sana, o sea, es la medicina. Es muy importante. Es la medicina, ¿verdad? Más que todo en la psiquiatría. Pero en todos las especialidades de medicina, pero claro, en psiquiatría, cuando estudiamos cuáles formas de psicoterapia funcionan mejor, tienen los mejores resultados, la forma de la psicoterapia no depende, no es tan importante que la alianza entre el paciente y la terapeuta. Me encanta. Y tú que llevas tanto tiempo en la psiquiatría, ¿cómo has visto este campo de la medicina evolucionar en los últimos 30, 40 años? ¿Cómo dirías que ahorita, cuál es la frontera ahorita con temas de psiquiatría? ¿Y qué es lo que a ti te gustaría ver más en la psiquiatría? La combinación de tratamientos, tratamos de decidir, de decir, son los medicamentos que son importantes y la psicoterapia no, o el revés. La psicoterapia es muy importante y las medicinas no tanto. Y claro que no necesitamos muchas herramientas en la salud mental, claro. También estamos investigando drogas psicodélicos. Es controversial, pero es importante. Creo que hay usos importantes para los psicodélicos. Por ejemplo, en trauma, en PTSD. Y yo creo que va a ser parte del futuro de psiquiatría, de la salud mental. ¿Tú has probado terapia de psicodélicos? Yo no, me gustaría, pero tengo un poco de miedo, Yo pero no. tampoco. Y me da la impresión que de las dos cosas que venimos hablando, el tema de que el individuo no existe y el tema de los quants y las paradojas, me da la impresión que cuando uno está en un estado de conciencia inducido por los psicodélicos, es más fácil entender esta disolución del ego y es más fácil entender estas fuerzas que en el lenguaje son contradictorias y paradójicas, pero con una conciencia un poco más abierta, voy a decir, menos educada en la lógica cognitiva. Acepta eso como una realidad completamente posible y tal vez hasta deseable. Sí, sí, sí. Abre las puertas que mantenemos cerradas. Hay más espacio para las paradojas de la vida, del pensamiento, cuando usamos drogas psicodélicos. Yo no los he probado, pero me gustaría probarlo una vez. No sé si voy a tener el coraje para hacerlo. Sí, yo en mi caso creo que el coraje y la valentía de hacerlo es el letting go, el aceptar, el soltar, no el agarrar, armarse de valor, el valor está en permitir, ¿sabes? De alguna Sí, manera es un sí, poquito contrario a sí, cómo pensamos que tenemos que armarnos de valentía, es más bien soltar. sí. Para mí tiene que ver con control, ¿verdad? Que es porque no voy a tener tanto control cuando uso una droga así. Sí, pero igual ya vimos que Bob es una ficción, entonces el que está teniendo el Sí, control. sí, Oye, ¿sabes qué me interesa mucho de la psiquiatría? He estado leyendo mucho sobre esta idea de que el trauma se guarda en un lugar del cerebro que no tiene accesibilidad a través del lenguaje. Entonces, que aunque demos mucha terapia narrativa y de conversación, el trauma está en otro lugar, no llega con las palabras. Por eso los sí. psicodélicos pueden entrar y otras terapias alternativas. ¿Cómo tú sientes que esta parte del trauma, yo creo que está subinvestigado en psiquiatría en general y en sociología, porque el trauma no nada más es la huella mental y cerebral que tenemos, ¿no? Sino también social y culturalmente. ¿Cómo tú estás viendo que el trauma se está o no trayendo a más importancia dentro de la psiquiatría? Reconocemos mucho más trauma ahora que antes, que entendemos que hay más trauma en el mundo y muchos más personas han sufrido traumas que creíamos antes. Hace 50 años, el abuso infantil casi no existía, ¿verdad? No existía. Y entonces, cuando estudiábamos el abuso infantil, encontrábamos que 1 en 4
niños está abusado durante la niñez. Y lo difícil es que ahora entendemos que el trauma, como estabas diciendo, el trauma es separado y es difícil obtener acceso a estas memorias, a estas experiencias, a estas emociones. Y creemos que, por ejemplo, las drogas psicodélicos facilitan el acceso a estas memorias, pero hay otros métodos también, métodos de psicoterapia, por ejemplo. También hay tradiciones en Sudamérica, por ejemplo, ayahuasca, hay varios con chamanes que hacen trabajo con gente traumatizadas. Sí, hay una corriente que a mí me llama mucho la atención, que es toda la parte somática, ¿no? De que el trauma se queda en el cuerpo, ¿no? En la memoria de ciertos órganos, en el cuerpo en sí mismo, y a partir de despertar, a partir del movimiento y a partir de analizar a cómo en el cuerpo se están guardando estas cosas, también se puede accesar a, no sé si a las memorias precisas, pero sí a las emociones reprimidas que el cuerpo ha somatizado, pero porque la mente no había podido de alguna manera sostener todo por sí mismo, ¿no? Y yo no sé si esto es una teoría que tú, o sea, como que estés de acuerdo en que el cuerpo tiene mucho que ver con lo que Sí, normalmente se pensaba que es mental. sí, porque ahora entendemos que las experiencias, más que todo las experiencias traumáticas, están, como se dice, registradas en el cuerpo. Bessel van der Kolk tiene este libro, The Body Keeps the Score, y hay muchos datos, hay muchas investigaciones que se tratan de las manifestaciones somáticas del trauma. Sí. Y me encanta porque, o sea, este tipo de doctores están también viendo estas modalidades de sanación alternativas, ¿no? Como hasta te hablan del yoga, te hablan de meditación. Y Sí, yo creo que esto, que tú conoces las culturas orientales, es algo que se sabía, así como en las culturas indígenas, también en las culturas indígenas de América, también las culturas orientales, por miles de años, saben que esto de alguna manera es así. Y por eso yo creo que también hemos sobrevivido como especie, porque hemos tenido mecanismos de sanación, porque el trauma no es del siglo XX, ¿no? no, Y entonces esos mecanismos que en la medicina de Occidente pues sonaban interesantes, pero pues como que no tienen tanto poder, creo que ahora están mostrando que tienen mucho poder para sanarnos. sí, claro, claro. Y como dices, el trauma es antiguo, muy antiguo. Um, Hay métodos indígenas de tratar el trauma, pero no he estudiado soy médico con medicina del oeste. Ujú. Y Ah, te invitaron este año a hablar, a dar un keynote en el Lifestyle Medicine, en medicina de estilo de vida en el Congreso. sí, ¿Cómo estás viendo tú esta? Me gusta mucho a mí la palabra Lifestyle Medicine, me hace mucho sentido. sí. Cómo tú lo caracterizas y cómo ves esto que está conectado con la salud del cuerpo, pero tal vez con otro tipo de salud social, salud tal vez ambiental? Pues sabemos que la gran mayoría de las enfermedades crónicas son prevenibles, pero depende del lifestyle, depende de lo que comemos, del ejercicio, de no abusar drogas ni alcohol y todo esto. Y es posible prevenir muchas enfermedades. Y por eso lifestyle medicine yo creo que es la forma de medicina más importante que tenemos y más, ¿cómo se dice? Cost effective. Sí, costo eficiente. Sí, 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 porque es mucho más caro tratar las enfermedades después de se desarrollan. Es mucho más barato, más económico prevenirlos. Yo creo que si haríamos un estudio como el tuyo de la longevidad que empezó en 1938, el estudio más importante, prospectivo de felicidad, bueno, que se conoce, me encantaría que se empezara otro de lifestyle medicine, ¿sabes? Ya,
Porque yo creo que Lifestyle Medicine incluye el tema de las relaciones interpersonales como un eje fundamental, que es el principal insight de tu research, Sí, pero lo conecta muy de cerca con la nutrición, con el movimiento, con el estrés, con el sueño, que podríamos argumentar que si esos pilares no están bien, tampoco las relaciones humanas están bien y viceversa. O sea, ni siquiera es que sean distintos pilares, están súper interconectados. Entonces, sí. medir por esas variables creo que sería interesantísimo. Sí, 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 porque y como estabas diciendo que hay implicaciones para nuestros sistemas sociales, nuestros sistemas políticos. Si no somos sanos, tenemos muchos problemas en manejar nuestras emociones, en manejar nuestras vidas, sin drogas, y mucho del sufrimiento social. No sé cómo explicarlo, pero es una función de la ausencia de vida sana. Es muy importante que cuando estamos viviendo vidas más sanas, funcionamos mejor en la vida social, en la vida política. Es correcto. Y yo creo que eso es un insight muy lógico, podría decir hasta tonto, pero Sí, es, hasta tonto, sí, 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 sí. hiper profundo. O sea, es como si tú Sí. llegas a una junta y no dormiste bien, o llegas a una junta y no desayunaste. O sea, puedes cambiar la dirección de la empresa o firmar una ley o hacer un comentario público porque tienes hambre, porque tienes sueño, ¿no? Y es algo como que nos gustaría pensar que nuestra mente y nuestra voz está desconectada del ser fisiológico que necesita descanso, cariño, Sí, alimentación. ¿No? claro. Pero no, somos máquinas en ese sentido que necesitan estar bien alimentadas y nutridas para cualquier función social y de Sí. comunicación que se tenga. Sí, es porque tenemos la fantasía de una separación, que la salud individual es completa, no tiene nada que ver con la salud social o la salud política. Es una fantasía de separación. Y para mí, la idea más importante del budismo es la unidad de todo y que no hay separación. La separación es una fantasía que nos hace sufrir. Me intriga mucho cómo esta filosofía de unidad del budismo ha coexistido contigo en una posición de, pues tan prestigiosa que lleva una escuela de pensamiento diferente, no incorrecta, pero diferente, y ha sabido pues sostener esas paradojas, ¿no? Del pensamiento lineal, racional, científico y Y el pensamiento claro, unificador, holístico de Oriente. ¿Cómo has mantenido esa paradoja en tu trabajo particularmente? es muy difícil, es muy difícil. A veces, por ejemplo, yo a veces con un paciente creo que no hacemos nada, no estamos haciendo trabajo útil y, por ejemplo, las medicinas no funcionan bien, pero entonces me acuerdo del hecho de la conexión humana y el poder de eso, que es algo místico, claro, que no es científico, pero es verdad. Y podemos demostrar los efectos de la conexión. Y por eso es muy importante para mí mantener la paradoja del espiritualismo y la realidad que no se puede medir con herramientas científicos y tengo que mantenerlo con los métodos científicos de mis investigaciones. Y es muy difícil para mí. y sí, siempre estoy balanceando esto. Me da la impresión que, más bien, podrías decir que estás satisfecho en cómo has manejado este balanceo o no tan satisfecho. Nunca, decimos en Zen, there's no place to land. No hay un lugar donde puedo descansar. Es siempre requiere actividad de balancear, de pensar, de creer que estoy equivocado y por eso no hay descanso en mi vida profesional. Estoy
muy satisfecho, me gusta mucho el trabajo, pero es trabajo y no puedo, como se dice, decimos en inglés, there's no way to rest on my laurels. I can't just say, I'm done. I know what I'm doing. I'm finished. Me da la impresión que tu camino espiritual se enriquece mucho por las contradicciones de tu vida profesional y mantener ciertas cosas y te da mucho más para soltar, para reflexionar, para meditar, para también ser compasivo y amoroso. Sí, sí, claro, claro. Para mí también es más interesante. La certeza es aburrido porque es muy interesante vivir con estas paradojas. Me encanta. Mucho más interesante para mí. Hablando de cosas interesantes y de complejidad, me gustaría preguntarte sobre dos cosas que son interesantes y complejas, el matrimonio y la muerte. Oh, ok. Empezando por el matrimonio, en mi caso, para mí el matrimonio es lo más complejo que hay en el universo. Dicen que el cerebro es lo más complejo, yo creo que el matrimonio es lo más complejo. Claro. Tú tienes un matrimonio feliz y longevo. A los ojos de tu filosofía de vida, que no tiene, o sea, tiene toda tu trayectoria científica, académica y también toda tu trayectoria espiritual, budista, Sí. a los ojos de eso, que no se puede explicar muy bien, ¿cómo observas tu matrimonio y la longevidad y la complejidad de la vida en pareja? Para mí lo más evidente es que el matrimonio cambia, que yo cambio, ella cambia y nosotros cambiamos como pareja siempre. Y esto es muy importante prestar atención a este proceso de cambiar. Y porque somos personas diferentes en cada momento, claro, pero estamos casados hace 38 años y yo soy muy distinto que el hombre que se casó hace 38 años y ella también muy distinta. Y por eso el matrimonio es muy complicado, por eso, porque estamos siempre, ¿cómo se dice? Objetos móviles, decimos en inglés, moving objects, moving parts. ¿Y tú, cómo te parece? Yo me encanta este tema del cambio constante, no lo practico lo suficiente. De hecho, ahí es donde se atora, cuando uno no se arraiga en el no cambio. En mi caso, estoy tratando cada vez más de ver el universo a través de la pareja, ¿no? De todas las sutilezas, las miradas, la comunicación, las subidas y bajadas de estados de ánimo, la comunicación implícita, cómo se mueven tantas cosas al mismo tiempo, todo el tiempo, en el matrimonio cuando pones atención es muy evidente. Eso lo puedes ver también con un árbol, lo puedes cuando haces una autopsia y abres un cuerpo humano. Así también lo veo con el matrimonio. Sí, sí. Y yendo al otro tema que es también ligado a todo, es el tema de la muerte. Vivimos en una cultura que podríamos caracterizar, al menos en Occidente, fascinada con el anti-aging, fascinada con el prolongar Sí. la muerte. Y ahí eso a mí me causa mucho conflicto, porque claro que quiero vivir muchos años y ser lo más vital, pero para mí hay una negación y una ficcionalización de la muerte que a mí no me deja muy tranquilo. ¿Cómo tú lo ves? Oh, sí, lo mismo. Claro que en mi grupo de Zen tenemos un chant. Se llama The Five Remembrances, los cinco recuerdos. Yo soy de la naturaleza de envejecer Yes. y yo soy de la naturaleza de estar enfermo y yo soy de la naturaleza de morir. Y nos decimos, cada semana durante nuestro grupo recitamos estos recuerdos y es muy importante porque siempre estamos viviendo con la fantasía que, oh, no voy a morir. Y es más difícil cuando, yo soy viejo ahora y es mucho más difícil decirme, yo no voy a morir. Pero la cultura en los Estados Unidos, claro, la cultura quiere presentar
una vida sin reconocimiento de la muerte. La muerte está escondida en nuestra sociedad. No hablamos, usamos metáforas como he passed away, no murió, he passed away. Cuando yo digo, cuando yo uso la palabra morir o muerte, no es tan común entre mis amigos, entre mis colegas. Siempre decimos algo, un eufemismo, decimos. Sí, sí. Siempre estamos usando eufemismos. Ahora hay un programa en Nueva York, hay un centro de Zen que se llama The New York Zen Center for Contemplative Care. Y es un programa de formación para médicos, pero también otras personas que quieren aprender el arte de ser presente con gente en el proceso de morir. Y es muy interesante y muy importante, pero también es muy raro. Casi no existen No. programas así. Cuando estás en tu grupo semanal y dices, I am of the nature of growing old, of dying, ¿cómo visualizas este estado de muerte? Cuando dices Bob, muerte, sí, cómo lo sientes, lo visualizas, lo deseas de alguna manera? Para mí es una imagen de una ola regresando al océano, ¿verdad? Que si yo soy parte del universo y cuando muero estoy todavía parte del mundo, pero en otra forma. Y esto es mi sentido, mi imagen de la muerte. Ah, me encanta. Pero también tengo miedo, no tengo miedo de estar muerto, sino miedo de sufrir, del Mm, sufrimiento. Y porque no sabemos. sí. Para mí esto es lo más difícil. Sí, sí, gracias hermano, gracias por compartir y sabes, muchas veces escuchamos a Zen Masters o cómo se llaman, tú eres un Zen Priest, ¿verdad? Sí, sí, y tengo el título de Roshi. Roshi quiere decir maestro viejo. Beautiful. Y muchas veces, eso es lo que me gusta al menos de ti, ¿no? Que no hay un preacher en ti, o sea, literalmente se ve que para ti estas filosofías son tu ser, lo tejes dentro de tu ser. No es Sí, un conocimiento, sino es algo más profundo, es algo que mueve todo, no que se aprende y que se intelectualiza. sí, sí, ¿verdad? Porque, y yo buscaba una práctica como Zen, porque yo vivía en mi cerebro. Yo soy académico, yo soy profesor y vivo en el mundo del pensamiento. Y yo buscaba una práctica muy del cuerpo, de la experiencia. Y Zen es una práctica de la experiencia, Mm. más que todo. Bueno, pues te agradezco mucho esta conversación. Gracias por decirnos que la hagas en español. Creo que hay una esencia muy pura cuando decides hablar en un idioma que no es tu idioma materno. No nada más lo haces bien, sino que viene con una textura muy suave y muy amigable y muy curiosa. Y yo me pongo muy nervioso cuando hablo inglés. Si hubiéramos grabado en inglés, Ah, yo hubiera querido estar a la altura de la conversación. Y ahora que estoy en español, también yo puedo descansar en que soy suficiente en mi español y ojalá pueda llevarlo a mi inglés pronto. sí, sí. Pero a mí me gusta hablar español, es una práctica muy interesante para mí, muy, como si dice, divertido. Ah, Mm. sí, Gracias, Bob, y ojalá nos podamos ver en México pronto, si no nos veremos sí, en Orlando. sí, Y pues aquí tienes un hermano. Gracias por tu generosidad. sí, es un placer.
Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.